Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el libro de Job. Hubo un varón en la tierra de Uz llamado Job, y este era hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Cabe hacer una reflexión en este momento, hermanos. Vamos a lugar, por favor. Una reflexión que nos debe de hacer pensar en una gran enseñanza. Primero, la reflexión que quiero tener con ustedes es: ¿existió en verdad este varón Job en la tierra de Uz, varón justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Sí. ¿Existió o no existió, hermanos? Sí. Muchos dicen que no existió. Muchos dicen que es solamente una historia ficticia. Y si pensamos de esa manera, estamos cuestionando la palabra de Dios. No la aceptamos del todo. Y si no la aceptamos del todo, créanme, hermanos, que estamos realmente mal delante de nuestro Dios. Estamos mal delante de nosotros mismos. ¿Por qué vamos a creer una cosa sí y otra cosa no? Estamos en un lugar incorrecto en nuestra vida. Yo pienso, hermanos, tengo la confianza en Dios de que este hombre sí existió y que es un ejemplo para todos nosotros. Sin embargo, en esta prédica, hermanos, no quiero redundar tanto, aunque lo voy a tocar, en lo que tuvo que sufrir Job. Esa enfermedad, esa pérdida de su familia, esa pérdida de sus bienes, esa pérdida de apoyo en su misma esposa y en sus amigos. Sin embargo, Job tenía el reconocimiento del mismo Dios. ¿Has considerado a mi siervo Job? Le decía Dios a Satán, que es hombre. Lo que veíamos en el versículo 2 lo confirma después. Dice: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Ese reconocimiento de parte de Dios era totalmente ganado por Job, hermanos. Job tenía estas características, lo cual lo hacía diferente. Ahora bien, la siguiente reflexión es esta: ¿era merecedor Job de ese reconocimiento de parte de Dios? ¿O eran solamente palabras? ¿O eran solamente aptitudes o actitudes de labios para afuera, vamos a decir? ¿Era merecedor Job? Dios sabía el corazón de Job. Dios es el que pesa los corazones, dice allá en Proverbios. Pesa los corazones, y sabía quién era. Y si permitió Dios a Satán que lo atacara de esa manera, era porque Dios sabía que Job podía soportar eso. Dios no da más carga de la que podemos llevar. Dios sabe los corazones de los hombres, y Él sabe hasta dónde podemos aguantar nosotros. Él cree en ti, Él te adora, Él te sigue porque tú le das todo. Pero quítaselo y verás. Y en un solo día, hermanos, Job perdió todo. Llegaron sus mozos y le dijeron: ¿sabes qué? Vinieron los enemigos y se me mataron y se llevaron a todo tu ganado.
Tus ovejas, tus asnos, tus bueyes, tus camellos, todo lo perdió Job, perdió su hacienda. Y todavía no terminaban de darle esas noticias cuando llega otro y le dice, ¿sabes qué? Estaban tus hijos reunidos en la casa del primogénito, del mayor. Y aquí vino un viento fuerte, derribó la casa y los mató a todos. Hermanos, aquellos que han perdido su riqueza, sus bienes, su familia, ¿qué es lo que les queda, hermanos? Pues la vida, la salud. ¿Qué decía Job? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto, dice la Biblia, no pecó Job. ¿Ya viste? Le dijo Dios a Satán. ¿Lo viste? Ahí está la prueba de que hay hombres justos, hay hombres rectos. Pero pues te sigue adorando porque tiene vida y porque tiene salud. Quítaselo. No, la vida no, esa no la toques. Toca su cuerpo. Su vida no la toques, esa es mía. Fíjense qué confianza tenía Dios en Job. Y entonces le vino una enfermedad, hermanos. Una enfermedad que le atacó, dice la palabra de Dios, desde la mollera hasta la punta de sus pies. Una especie de sarna. Una comezón por todo el cuerpo. Dice la Biblia que tomaba una teja para rascarse y se sentaba sobre ceniza porque solamente así podía hallar algo de consuelo, algo de bienestar, algo de apoyo. Bueno, ya perdió todo, hasta la salud, hermanos. Lo que no había perdido era la vida, porque esa era de Dios y Dios se la iba a conservar. ¿Qué le quedaba a Job? El apoyo, el amor, la comprensión de su esposa. Pero su esposa, al verlo en esa situación, sin nada, pobre, enfermo, abandonado, ¿qué le dijo? Bendice a Dios y muérete. Mira cómo estás. ¿Para qué sigues viviendo? Bendice a Dios y muérete. Perdió el apoyo de su esposa, aunque su esposa nunca lo dejó, hermanos. Dicen los historiadores, los teólogos, que aquella mujer lo cargaba en sus hombros, en sus espaldas, y lo trasladaba a donde quiera que él iba. Pero ¿a dónde iba, hermanos? Si ya no tenía casa, si ya no tenía bienes, si ya no tenía familia. Pues ahí, donde podía estar sentado sobre ceniza, enfermo, ahí estaba. Quiero invitarles a leer el capítulo 2 de Job en el versículo 11. Dice, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Zophar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían concertado de venir juntos. ¿A qué, hermanos? A condolerse de él y a consolarle. Esos 3 amigos le quedaban a Job. ¿Podría encontrar Job apoyo y consuelo en esos 3 amigos? Ahora vamos ya no en lo físico, ya no en lo sentimental, vamos a lo moral. ¿Pudo encontrar Job apoyo en aquellos 3 amigos? ¿Lo pudo encontrar, hermanos? No lo encontró. Sus amigos, según llegaron a condolerse y a consolarle. ¿Pero qué fue lo que hicieron esos 3 amigos? Lo afligían con sus observaciones. No solamente no lo consolaron, sino lo acusaron, lo juzgaron, lo condenaron.
Y le decían palabras como esta: es justo, es bueno que un hombre que sea obediente, que sea justo, tenga este tipo de problemas. Algo hay en tu vida, le decían. Arrepiéntete de todo lo malo que hayas hecho. Ellos no sabían, no comprendían que no había nada malo en ello, en esos castigos, en esa situación que estaba viviendo Job. No lo entendían y por eso lo juzgaban, y cada uno iba hablando en su momento y cada uno lo condenaba y lo juzgaba. Le llegaron a decir hipócrita, le llegaron a decir impío. Desde el capítulo 3 en adelante, pero quiero mencionar algunos en específico. En el capítulo 4 de Job, capítulo 6, versículo 6, capítulo 4, versículo 6, dice así: respondió Elifaz el temanita y dijo: si probáremos hablarte, serte ha molesto. Mas, ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y las manos flacas corroborabas. Al que vacilaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que le caían. Mas ahora que el mal es sobre ti, ha venido, te es duro. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿Es este tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos? Recapacita ahora. ¿Quién que fuera inocente se perdiera? Tú no eres inocente, por eso te está pasando todo esto. ¿Qué sentía Job, hermanos, con esas palabras? En el capítulo 8 ya no era Elifaz el temanita, sino era Bildad el que le hablaba a Job, cada uno de sus amigos. Capítulo 8, hermanos. Respondió Bildad suita y dijo: podemos leer todo el capítulo, todo el libro, y entonces entenderíamos más. Pero vean lo que le decía en resumen cada uno de estos amigos de Job. Respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? ¿Y tus palabras de tu boca serán como un viento fuerte? ¿Acaso pervertirá Dios el derecho o el Todopoderoso pervertirá la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y derecho, cierto luego se despertará sobre ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y tu principio habrá sido pequeño. Hermanos, si tú en verdad fueres justo, ¿qué le estaban diciendo con esas palabras? Pues que no era justo, que había algo que él había cometido. Si tú fueras justo, Dios te escucharía. Pero mira cómo estás. Pobre, enfermo, sin nada. Es que has cometido, es que tú no eres justo, tú has cometido algún pecado que ha de andar por ahí. Y como decía, todo el libro, hermanos, habla sobre lo mismo. Llegaron a condolerse de él, hermanos. Llegaron a consolarle. ¿Eso era una buena condolencia? ¿Eso era un buen consuelo? Pero falta otro, hermanos, otro de sus amigos. Vamos a ver qué le decía Zofar, el naamatita. Vamos a ver el capítulo 10.
Y en el 11, en los 2 capítulos, está lo que Zofar le decía. 11, capítulo 11. Y respondió Zofar Naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre parlero será justificado. ¿Qué le estaban diciendo ahí, hermanos? ¿Qué le estaba diciendo este hombre a Job? Tú nada más hablas, pero la verdad es otra cosa. Dios lo sabe, que tú no eres justo, que tú no eres recto, por eso te ha sobrevenido todas estas cosas. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? Tus falsedades, tus mentiras que dices. Dice el versículo 5 más: oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y que te declarara los arcanos de la sabiduría. ¿Qué profecía estaba aquí, hermano? Pero no para consolarle, no para aclarar las cosas. Ellos esperaban otra cosa, pero vamos a ver un poquito más adelante que Dios sí habla con él, abre sus labios para con Job, y vamos a ver lo que le enseña a Job. Vamos a ver lo que Dios le habla a Job. Bueno, en todas estas cosas, Job tenía una respuesta para sus amigos. Vamos a ver qué le decía Job a sus amigos en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14, 15, 16 está hablando Job. Y vamos a ver en el capítulo 16, hermanos. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. ¿Y qué le dijo a sus amigos? Consoladores molestos. Consoladores molestos sois todos vosotros. Yo me recuerdo cuando el hermano Alberto García, ministro de la iglesia, nos hablaba a nosotros que principiábamos en el camino en la obra del Señor. Nos decía: cuando vayan a ver a un enfermo, no le digan: ay, te ves muy mal, ay, se ve que estás sufriendo mucho, ay, te has de ver portado mal. No lo hagan, porque en lugar de ayudarlo, lo confunden más, lo hacen sufrir más. Eso eran los amigos de Job. A eso fueron, a condolerse de él. Pero esas condolencias, ¿cómo le eran a Job? Molestas. Y ya lo había dicho el primero, ¿verdad? Elifaz. Tal vez nuestras palabras te sean molestas, pero mírate, pero ve cómo estás, pero analiza qué es lo que has hecho en tu vida. Sus condolencias me son molestas, son consoladores molestos. Todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras ventosas? ¿O qué te animará a responder? También yo hablaría como vosotros. Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía. ¿Cómo estaría el alma de ellos en lugar de la de Job, hermanos? ¿Aguantarían tanto como Job? Sin embargo, Job mantenía íntegro su corazón, se mantenía honesto delante de Dios, y que en esos momentos de más tristeza, de más dolor, que decía Job 19:25: yo sé que mi Redentor vive y sé que se levantará, y que aunque mis riñones se consuman dentro de mí, lo he de ver con mis propios ojos algún día. Esa era la esperanza de Job en esos momentos más difíciles.
cuando ya no tenía en apariencia nada, hermanos, que lo consolara, nada que lo fortaleciera. Él contaba con su fe en Dios, pero aún le quedaba algo, hermanos, que iba a ayudarle. Antes de llegar a ese momento, veamos capítulo 19 de Job. Verso 1, y respondió Job y dijo: ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moliereis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿Qué fueron qué hicieron los amigos que lo fueron a ver? ¿Condolerse de él? ¿Consolarle? Criticarlo. Vituperarlo, condenarlo, juzgarlo. ¿Cuántas veces? Ya los escuché, ya me dijeron lo que tenían que decir. Ya me habéis vituperado 10 veces, ¿no os avergonzáis de descomediros delante de mí? Si así que realmente haya yo errado conmigo, se quedará mi hierro, mas vosotros os engrandeciereis contra mí y adujereis contra mí mi oprobio. Sabed ahora que Dios me ha trastornado y traído en derredor sobre mí. Capítulo 23, hermanos, de Job. ¿Quién ha sufrido tanto en esta vida, hermanos? Y eso era lo que guardaba Job en su corazón. ¿No había sido acaso feliz? ¿No había tenido hijos? ¿No había tenido riquezas? ¿No había tenido bienes? ¿No había tenido una esposa que lo quería y que lo cuidaba? ¿No había tenido amigos? Había disfrutado todo eso que había tenido. Pero ¿qué pasó con todo eso que tenía? Capítulo 23. Respondió Job y dijo: hoy también hablaré con amargura. ¿Qué es más grave mi llaga que mi gemido? ¿Qué es más grave mi llaga que mi gemido? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla. ¿Sí entiende la forma de pensar de Job? Si yo supiera dónde está Dios, yo iría a buscarle, donde quiera que estuviera. Si me dijeran en el oeste, voy al oeste. Si me dijeron en el este, voy al este. Si me dijeran en el cielo, voy al cielo. Si me dijeran en el infierno, en las partes bajas, voy ahí. Voy a buscar a Dios, donde quiera que esté. Y sé que lo voy a hallar. Hermanos, Job halló a Dios. No, fue Dios el que halló a Job. Vean ustedes esa importancia. Ni podía subir al cielo, ni en las condiciones en que estaba podía ir al oeste o al este. No podía ir a ningún lado porque estaba enfermo, hermanos. Tenía que ser cargado por su esposa. Tenía que ser cuidado, le daban de comer porque él no podía, hermanos, hacer nada. Sin embargo, Dios acudió a él. Vamos a ver, antes de llegar a ese momento, en el capítulo 21, la actitud de Job, 21:5. La actitud de Job, hermano. Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca.
¿Sí entienden lo que significa esto, hermano? Aprendamos a leer y a entender la Biblia. ¿Qué les estaba diciendo Job a sus amigos, 3 amigos que lo habían ido a consolar, a condolerse de él? ¿Qué le dijo? Mejor cállense, no hablen, cierren su boca. Ahora yo mismo, aún yo mismo, cuando me acuerdo me asombro y toma temblor mi carne. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Su simiente con ellos compuesta delante de ellos y sus renuevos delante de sus ojos. Vean ustedes, hermanos. Job se consideraba justo, hermanos. Job se consideraba perfecto, recto, se consideraba temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ustedes qué opinan? Sí. ¿No? ¿No? ¿Quién lo consideraba así? ¿Él mismo? No, Dios lo Dios lo consideraba así, hermanos. Pero la Biblia nos habla de 3 amigos que fueron a verlo. 3 amigos que ya eran ancianos y que se suponía que tenían sabiduría, se suponía que tenían experiencia, se suponía que tenían palabras. Y eso fue lo que pasó. En el capítulo 38 se levanta un 4.º amigo, hermanos. ¿Y qué sucede con este 4.º amigo? No, capítulo 32, perdón. Es capítulo 32. Cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo en sus ojos. Entonces Eliú, hijo de Barachel, Busita, este es otro amigo, Eliú. ¿Cómo se llamaban los otros amigos? Elifaz, Bildad, Sopar, y este se llamaba Eliú. Y vean lo que pasó, hermanos. Entonces Eliú, hijo de Barachel, Busita de la familia de Ram, se enojó con furor contra Job. ¿Cómo es posible que tengas tanta paciencia? ¿Cómo es posible que aguantes todo lo que te dicen estos? No les hagas caso. Vamos a ver lo que sigue. Enojóse a sí mismo con furor contra sus 3 amigos. Eliú se enojó contra los 3 amigos de Job, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. ¿A qué fueron? ¿A consolarlo? ¿A condolerse? Pues sí, a eso iban, pero en lugar de condolerse y de consolarlo, lo condenaron. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque eran más viejos de días que él. Empero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos 3 varones, su furor se encendió. ¿Sí saben lo que es furor? se enojó más. Se enojó mucho más, hermanos. Y respondió Eliú, hijo de Barachel, Busita, y dijo: yo soy menor de días, y vosotros viejos. He tenido por tanto miedo y temido declararos mi opinión. Yo decía, yo pensaba, los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre e inspiración del Omnipotente los hace que entiendan. No los grandes son sabios, ni los viejos entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme y declararé yo también mi sabiduría. He aquí yo esperaba vuestras razones, pero he escuchado vuestros argumentos en tanto que buscabais palabras.
Os he pues prestado atención, y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job. ¿Por qué no lo redarguían? Lo juzgaban, lo condenaban. Dice, responda a mis razones. Esos eran los amigos de Job. De los tres que lo condenaban, surgió uno que lo defendía, surgió uno que lo apoyaba. ¿Cómo se sentiría Job, hermanos, con el consuelo de ese más joven, Eliú? Un poquito se compuso su estado de ánimo. Un poquito se consoló con las palabras de Eliú. Pero ¿saben de dónde le vino el mayor consuelo a Job? ¿Se acuerdan que uno de sus amigos le había dicho, ojalá Dios abriera su boca para contigo y te hablara? Vamos a ver capítulo 38 ahora sí. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿A quién se estaba refiriendo? A esos tres amigos que no lo consolaron, sino lo vituperaron, lo juzgaron, lo condenaron. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Sabes qué? Soy yo el que hice los cielos y la tierra, soy yo el que fundaba, el que creaba todo. Y lo hice así y así y así, capítulo 38, capítulo 39 y capítulo 40. Y Dios le hablaba a Job, le hablaba. Job escuchaba sus palabras. Le habló desde un torbellino. En el capítulo 40, ¿cómo le habla, hermano? ¿Desde dónde le habla? Capítulo 40 dice, verso 1, entonces respondió Jehová a Job desde la oscuridad. Desde un torbellino le habló Dios a Job. Desde la oscuridad le habló Dios a Job. Y le contó los secretos que había, hermanos. ¿Sabes acaso dónde está el granizo con el cual será castigada la humanidad? ¿Conoces tu lugar? Pues yo lo conozco, yo lo hice, yo lo tengo. Todo está bajo la poderosa mano de Dios. El Leviatán, ¿quién lo formó? ¿Para qué fue formado? El Behemoth, las bestias salvajes, las estrellas del cielo, las aguas, ¿quién formó todo esto? Y Dios le enseñaba a Job, le enseñaba con sabiduría. Capítulo 41. ¿Sacarás tú al Leviatán con el anzuelo o con la cuerda que le echares en su lengua? ¿Pondrás tu garfio en sus narices y horadarás con espinas su quijada? Multiplicará el ruego para contigo, hablaráte él lisonjas. Hermanos, Job tuvo al mejor maestro. ¿Quién era su maestro? ¿Su esposa? ¿Sus amigos que lo condenaron o su amigo que lo consoló? No, su mejor maestro fue Dios mismo, que le hizo conocer todo. ¿Sobre qué está fundada la tierra? Sobre la nada. ¿Quién hizo la redondez de la tierra? Aproximadamente 3,000 años pasaron, más de 3,000 años pasaron para que los hombres por fin comprendieran, por fin conocieran, por fin supieran que la tierra era redonda. Antes, ¿cómo creían que era la tierra? Plana, cuadrada, todo menos lo que realmente era, porque carecían de conocimiento. Pero Job, ¿desde cuándo lo sabía?
15 siglos antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo. 15 siglos antes de que el hombre descubriera que la tierra era redonda. Job ya lo sabía. Job ya sabía que no había evolución de las especies, porque Dios le enseñó, le dijo que Él había hecho todo y cómo lo había hecho. Job ya sabía que no había un Big Bang en el universo, una explosión que daría forma a lo que ahora conocemos como universo. Job ya sabía que no había millones y millones de años para que la tierra se enfriara y para que empezara la vida en la tierra. Job ya lo sabía. ¿Sabía poco o sabía mucho? Mucho. Y Dios se lo dijo. Demasiado sabía Job. ¿Y qué dijo Job, hermanos? ¿Qué dijo Job al final? Vamos a ver capítulo 42. Después de que Dios, Jehová, le había hablado a Job, esto fue lo que dijo Job. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco. ¿Qué, hermanos? Yo sé, yo he entendido, yo he comprendido que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin conocimiento, sin ciencia? Por tanto yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía, pero creía. No las sabía, pero yo creía. Cuando Dios le dijo todos esos secretos, cuando Dios le confió toda esa sabiduría, Job ya sabía, ya confiaba en Dios, ¿sí o no, hermanos? Era temeroso de Dios, porque creía en Él. Job no era del pueblo de Israel, no era de la simiente escogida por Dios por medio de Abraham, pero él ya lo sabía y lo creía. Y era temeroso de Dios, y era perfecto, y era recto, y era apartado del mal, porque él creía en Dios. Pero vean lo más bello, lo más importante de esta historia. Verso 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Quién decía esto? Job. ¿A quién? A Dios. ¿De oídas? Te había oído. ¿Lo había oído en la antigüedad, hermanos? En su vida, desde que era joven, ¿lo había oído? Sí. ¿Había creído? Sí. ¿Lo había escuchado Job a Jehová cuando le enseñaba toda esa sabiduría? Sí. Ya lo sabían. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Última reflexión, hermanos. Los oídos de Job oyeron a Dios, ¿sí o no? ¿Tenemos alguna duda? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Existe duda en eso, hermanos? Es que Job vio a Dios a través de sus obras, a través de su poder. Hermanos, si Dios tuvo poder para mostrarse ante sus hombres, se mostró ante Noé, ¿sí o no, hermanos? Porque consideró Dios que Noé era justo.
¿Se presentó Dios ante Abraham? ¿Sí o no, hermanos? ¿Abraham vio a Dios? ¿Sí o no? Hasta comió con él. Comió con Dios, Abraham, y con 2 ángeles. ¿Por qué? Porque era justo, porque era fiel, porque era amigo de Dios, porque tenía fe. Se presentó ante Isaac. También, hermanos. ¿Y por qué se presentó ante Isaac? Porque era hijo de su amigo Abraham. Porque era hijo de aquel que tenía la promesa. Se presentó ante Jacob, hasta luchó con él, hermanos. Hasta que obtuvo la bendición. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Pues ya no serás más Jacob, ya no serás más usurpador. Ahora serás, tu nombre será Israel, que quiere decir Príncipe de Dios. príncipe de Dios. Si Dios se presentó ante ellos, se presentó ante Moisés, se presentó ante Josué, se presentó ante Elías, ¿por qué no se iba a presentar ante Job, que era recto, temeroso, apartado del mal? Era perfecto. ¿Por qué no se habría de presentar delante de él? Mas ahora mis ojos te ven. ¡Qué grande bendición! Bueno, pero seguía estando enfermo. En ese momento dejó de estar enfermo, hermanos. En ese momento empezó a recuperar todas sus cosas y tuvo el doble de lo que había perdido. De riquezas, de ganado, de hacienda, hasta de hijos, hermanos. ¿Cuántos hijos tuvo después Job? 10 hijos. Y sus 3 hijas que tenía, 7 hijos y 3 hijas que tenía, eran las más hermosas en toda la tierra. No había otras más hermosas que Cesia, que Yemima y que Kerenapuk, que eran las 3 hijas de Job. Bueno, ¿le dio más vida? ¿Cuánto tiempo le dio más de vida? 140 años más le añadió de vida a Job. Dios, por haber confiado en él. Y murió lleno de días. ¿Enfermo? No. No, hermanos, sano. De toda esta historia, ¿qué podemos aprender nosotros, hermanos? Ay, es que me dijeron que estaba feo. Por eso ya me voy a matar, me voy a suicidar, me voy a destruir. No me quisieron saludar, ya no voy a la iglesia. Con eso nos estamos acabando, hermanos. Mi esposo o mi esposa ya no me quiere. Ya no tiene ningún caso seguir a Dios. ¿Es eso, hermanos, lo que Dios espera de nosotros? Dios quiere que nosotros confiemos en Él y que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de problemas, nosotros soportemos. ¿Podríamos soportar lo mismo que Job? Solo Dios sabe. Y si a mí me pasara lo que le pasó a Job, es porque Dios lo permitiría. Y si Dios lo permite es porque Él sabe que yo voy a aguantar también. Y bendito sea Dios. Jehová dio, Jehová quitó. A Job le dio una larga vida. Le dio lo doble de bienes. Pero a mí, a nosotros, ¿qué nos va a dar Dios? He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás,
me será corona de vida. otorgada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermanos, de oídas oímos a Dios y debemos de creer en Él. Mas un día nuestros ojos le verán, y no a través de sus obras, de la grandeza de lo que hay en la tierra o de la grandeza que hay en el universo, sino veremos su grandeza. Los que me aman, decía Cristo Jesús, a los que lo oían, mi palabra guardarán. Y mi Padre les amará. Y vendremos a Él. Él y yo vendremos a Él y haremos con Él morada. Nos ofrece 140 años más de vida, primero 1000 años en el reino de Cristo y después toda la eternidad. Con el doble de riquezas de lo que tenemos aquí, aunque yo no tengo nada, hermanos. Tenía una casa, ya no la tengo. Tenía juventud, ya no la tengo. Tenía inocencia, ya no la tengo. Ya soy viejo. Apenas si me puedo mover, apenas si puedo caminar. Mas yo sé que mi Redentor vive. Y sé que aún después de deseches a mi carne, lo he de ver con mis propios ojos. Y no los de otro. Los míos, yo que tengo confianza en Dios, algún día le veré. Carísimos, amados hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. Y aquí estamos, con todo lo que nos ha pasado y con todo lo que no nos ha pasado, porque Dios nos ha protegido, aquí estamos. Ahora somos hijos de Dios. Pero tengan la certeza, tengan la confianza, tengan la fe de que cuando Él se manifieste, Dios se manifieste. Cuando Cristo le entregue el reino al Padre, cuando Dios venga a morar con sus hijos. Fíjense bien en lo que estoy diciendo. Nosotros no vamos a ir al cielo. ¿Quién está en el cielo? Dios. Pues Él vendrá a la tierra a morar con los hombres. Y entonces seremos semejantes a Él y le veremos Como Él es. Como Él es. Como Job lo vio. Y como lo vieron tantos hombres. Y no al Padre, vieron al Hijo, pero algún día verán al Padre sentado en su trono y a su Hijo sentado a su diestra, reinando para siempre jamás, en cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá sol, donde ya no habrá luna, donde ya no va a haber estrellas, donde ya no va a haber oro, plata, porque todo será destruido, todas las cosas serán nuevas. ¿Cuál es la enseñanza de Job? Confiar en Dios, no perder la integridad, ser honestos y seguirle con todo nuestro corazón. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Queremos? Ahí sí, ojalá y queramos, porque una cosa es querer y otra cosa es poder. Dios no quiere oidores olvidadizos, sino que quiere hacedores de su palabra. Que esta historia, que esta enseñanza sea para nosotros un ejemplo a seguir. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermano. Siga adelante.